Al comparecer el pasado miércoles 11 de octubre ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, como parte de la glosa del quinto informe de gestión de gobierno capitalino, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Helena González Escobar, presentó los pormenores del panorama económico y financiero en la capital del país. Veamos. A 5 años de inicio de esta administración, hoy tenemos otra ciudad, una ciudad más solidaria, menos desigual, con más derechos, más segura para la gente y para la inversión, con mayor movilidad, con más escuelas, más hospitales, más parques públicos, más árboles y con mejores servicios. La corrupción era un lastre pesado que impregnaba casi todo lo público, los trámites, las multas de tránsito, los permisos para desarrollos inmobiliarios, la asignación discrecional a las alcaldías y un largo etcétera. En su posicionamiento, el diputado Gonzalo Espina Miranda ofreció a la secretaria González Escobar el apoyo del Grupo Izquierda Liberal para impulsar la gobernabilidad de la Ciudad de México. Queremos reforzar el compromiso que tenemos dentro de Izquierda Liberal. Dentro de esta asociación parlamentaria encontrará gente que la apoye y que se encuentre capacitada para construir, formar y fomentar la transformación constructiva y progresista para los ciudadanos, quienes son los que cumplimos estos retos día a día. El diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco planteó preguntas sobre la recuperación económica pospandemia en la capital del país, donde consideró necesario replantear e impulsar una nueva política económica. Considero necesario replantear e impulsar una nueva política de vocación económica distinta, que no dependa tanto de los servicios como tradicionalmente se viene dando. Apostemos a la tecnología, a la innovación, como ocurre en otras latitudes. Debemos fomentar la inversión, la creación de empresas que a su vez generen empleos, pues son las MIPYMES las que producen más empleos en este país. Justo en ese sentido, fue que un servidor presentó una iniciativa para exentar del impuesto sobre las nóminas a las empresas de nueva creación, al menos durante su primer año. Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa externó su reconocimiento al trabajo, empeño y esfuerzo de la Secretaría de Administración y Finanzas para dirigir a la capital del país a puerto seguro durante lo más duro de la pandemia de COVID-19 y que permitió la recuperación económica de esta ciudad. Pero sí se eliminaron los privilegios, sí se eliminó el que unos estén bien y los otros están mal, y sí, también se ha combatido la corrupción. Así gobierna la Cuarta Transformación. Nuestra economía en la ciudad es diversa, como nuestra propia urbe. La construcción, la manufactura, los servicios profesionales, el turismo y todos los sectores que la conforman, podemos reconocer en este informe que tienen un factor de crecimiento en común: el clima de estabilidad y progreso que se ha dado desde la gobernanza. Por su parte, el diputado Jesús Esma Suárez manifestó su reconocimiento a la labor desempeñada por la titular de Administración y Finanzas. Esto es muy importante porque el resultado de una economía fuerte es la creación de más y mejores empleos, principalmente de empleos formales, en los que, por cierto, nuestra ciudad cuenta con el mayor salario base de cotización de todas las personas trabajadoras afiliadas al IMSS. Todo ello ha generado una reducción del casi 20% de las personas que viven en situación de pobreza en la capital de este país, además de que el ingreso de las familias ha crecido en un 16%. Y por si todo ello fuera poco, esta fortaleza de nuestra economía nos ha permitido permanecer en el primer lugar a nivel nacional en materia de inversión extranjera directa, creando un círculo virtuoso desde la micro hasta la macro, en el que los más beneficiados son las personas y los ciudadanos.
La diputada María de Lourdes Parreyes puso énfasis en que pese a los grandes retos planteados por la pandemia de COVID-19, se logró transformar la ciudad con una política económica incluyente para todas y para todos y el fortalecimiento de sectores críticos de esta urbe. Que se ha destinado una asignación histórica de recursos para diversos proyectos de infraestructura, lográndose el fortalecimiento de sectores de tanta relevancia para la ciudad en general y para la sostenibilidad de las economías familiares, en particular contribuyendo también a la protección y la seguridad de la población capitalina. Hay que señalar que entre el 2019 y el año en curso se orientaron más de 123.122.4 millones de pesos a la inversión en infraestructura educativa, de salud, social, medio ambiente y de movilidad, recursos que fueron aplicados de manera complementaria a los dirigidos al gasto social para continuar garantizando los derechos, la oferta de servicios con mayor calidad, el impulso y el crecimiento de las actividades económicas, las oportunidades de empleo, mejores salarios, productividad y bienestar. En tanto, el diputado Víctor Hugo Lobo Román dijo que aun cuando no es una tarea nada fácil administrar la Ciudad de México, donde se registran tantas necesidades y problemas, reconoció que no ha habido dispendios ni ocurrencias como sí sucede en algunas áreas del gobierno federal. Y por supuesto reconocer que no ha habido dispendios u ocurrencias, como desafortunadamente hay quienes sí creemos que está sucediendo en algunas áreas del gobierno federal, en gastos que creo están desviando los recursos de los mexicanos en tareas que evidentemente creo que no eran prioridad, y todos sabemos en qué se está gastando el dinero y que a la fecha no ha funcionado. Al subir a tribuna, la diputada Mónica Fernández César hizo ver que las finanzas de la Ciudad de México se mantienen dependientes este año de los fondos federales en un índice superior al 50%, así lo expresó. Esta ciudad sigue dependiendo para sus finanzas de los ingresos federales, pues el promedio de esa relación porcentual en los últimos 3 años es de 51.2% a favor de los ingresos federales. De hecho, durante toda la gestión del gobierno de 2019 a 2022, registramos ingresos federales superiores a los locales y no se ve que 2023 vaya a ser diferente. Más allá de la inversión extranjera directa, que en el caso de la Ciudad de México también está ligada al plano nacional, dada la seguridad jurídica que se ofrece en este país a los inversionistas extranjeros. El diputado Luis Chávez García planteó en su intervención durante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una serie de observaciones sobre el informe rendido por la titular de Administración y Finanzas en materia de transparencia en el ejercicio de contratos y recursos públicos. Así lo planteó. El documento de su quinto informe de gobierno, que se nos entregó el día lunes, está muy completo. Solo le falta una parte. Y es lo mismo que le falta a todos los gobiernos emanados de la cuarta T, transparencia. Eso es lo que le falta, transparencia a sus adquisiciones y a sus contratos. El ejercicio del gasto en contratos de gobierno de la Ciudad de México no es transparente ni permite la vigilancia legislativa ni ciudadana, ya que los datos abiertos y los sitios web en el que pueden consultarse los contratos del gobierno entre 2019 y 2023 no contienen la información completa. El diputado Fernando Mercado Guaida destacó que la Ciudad de México goza de cabal salud financiera, en especial después de la pandemia de COVID-19, dijo. Hoy también quiero felicitar a la Secretaría de Finanzas y a todo el gabinete por el increíble ecosistema que han generado para hacer negocios y para fomentar el empleo. La Ciudad de México, en prácticamente todos los indicadores de competitividad, los publicados por organizaciones públicas y privadas, inclusive el INCO, nos pone a la ciudad en el ranking, en todos en sus indicadores, en el top 3 en prácticamente todas sus categorías. Esto tiene que ver con un trabajo en conjunto, pero sobre todo por una disciplina financiera y una política recaudatoria responsable y con una altísima visión social.
y un compromiso de que la política pública en este gobierno tiene una visión humana y pone en el centro de las decisiones primero a los pobres. En su respuesta a los planteamientos de las y los legisladores, la secretaria González Escobar dijo que el tema de la transparencia no se presta a interpretaciones y aseguró que en estos 5 años se han cumplido con creces la transparencia y la rendición de cuentas. Es mentira que no exista transparencia. Con meterse al internet y a las páginas del gobierno se puede constatar. Están publicados como nunca antes habían estado todos los contratos, todas las concesiones. Se puede dar un seguimiento puntual del gasto partida por partida. Eso no existía en la administración pasada. Y eso solamente lo podemos constatar entrando al internet. Así que si el diputado me está escuchando, le sugeriría, por favor, nada más entrar a las páginas del gobierno de la ciudad para ver que todo es público. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto de la Transparencia de esta ciudad. En la réplica, el diputado Jorge Gaviño señaló las dificultades financieras que enfrenta el metro de la Ciudad de México, piedra angular del transporte de la zona metropolitana, que requiere más recursos presupuestales de manera urgente, según señaló. Es un gran reto el sistema de transporte colectivo. ¿Cuánto cuesta el boleto del metro actualmente? En términos redondos, 15 pesos. Eso le cuesta al sistema de transporte colectivo mover a una persona que a veces paga 5 pesos, a veces paga 3 pesos si es estudiante y tiene credencial, y a veces no paga nada si tiene más de 60 años de edad. No paga nada. Y al gobierno, al metro, sistema de transporte colectivo, le cuesta 15 pesos ese transporte, 15 pesos. ¿Y cuánto recibe? Números redondos, 5 pesos del pasajero, a veces no paga nada y a veces el gobierno de la ciudad aporta otros 5 pesos y tenemos un déficit en números redondos de 5 pesos por pasajero. La diputada Elizabeth Mateos Hernández dijo, con base en la información entregada ante el Pleno del Congreso, que las finanzas y la economía capitalinas registran una evolución positiva, sin incrementos ni nuevos impuestos a la ciudadanía. Y reconocer públicamente el excelente trabajo realizado por la Secretaría de Administración Pública y Finanzas de la Ciudad de México. La información proporcionada demuestra que la ciudad está en el camino correcto, en un presente y un futuro económico sólido y sostenible. En su intervención, el diputado Federico Dorin Cázar dijo que la relación con la titular de Administración y Finanzas del gobierno de la ciudad no se basa en adjetivos o descalificaciones, porque no es así como se hace política y se construyen bienes públicos, pero llamó a revisar la situación laboral de trabajadores del gobierno capitalino. Vamos a ver. Yo quiero hablar con usted de lo que no está en el informe y de lo que a nosotros nos preocupa, más allá de las peroratas propagandísticas de uno y otro extremo partidista. Nosotros fuimos, y con mucho orgullo, el primer grupo parlamentario que tocó un tema que no está resuelto. A propósito de esta frase que ya se ha dicho aquí varias veces, de que lo que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. Pues hay un tema que no fue prioridad para el gobierno de la ciudad hasta que lo trajo a tribuna Acción Nacional el 12 de noviembre de 2021, y es el movimiento 469. Todos aquellos trabajadores que injustificada y en un trato miserablemente injusto les daban por debajo del salario mínimo. Por eso no compartimos, lo digo con toda franqueza, si bien hay un enorme esfuerzo del secretario Harfuch para reivindicar los ingresos de los policías, es la excepción, porque el incremento salarial de 5 años que ha observado el gobierno de la ciudad de manera general acumula el 17.8%, si eso se divide entre 5 da 3.56%. Si le aplicamos la inflación del gobierno de López Obrador, pues tiene una tasa negativa de menos 1.44%. Ciertamente se ha reivindicado a los policías y qué bueno, pero no es el caso de todos los trabajadores del gobierno de la ciudad.
En tanto, el diputado Carlos Hernández Mirón destacó la política de austeridad republicana que se aplica en la Ciudad de México y que ha significado una reorientación del gasto público para el bienestar de las y los ciudadanos. La Secretaría de Finanzas es la responsable de generar políticas de ingresos, administración tributaria, programar, presupuestar y administrar y evaluar el gasto público. Entre ellos, los elementos que se han planteado en esta tribuna. No solamente las cajas de ahorro, que son un elemento histórico, que no se crearon en este gobierno, sino se han venido heredando, pero se han generado por parte de esta administración alternativas para solucionar los problemas que se han planteado. La creación de las políticas públicas, los programas sociales, mejoras de infraestructura, de transporte, de educación, de salud, por mencionar algunas. Reconocemos, maestra, que el avance ha sido consistente de manera responsable para la ciudad. La quiero felicitar porque se ha atendido de manera responsable la materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y de deuda pública, que es importante resaltar que se ha disminuido en esta administración. En su mensaje final, la secretaria González Escobar defendió el fruto de las políticas públicas impulsadas por la 4T para favorecer a las personas más pobres y más necesitadas, y que han sacado de la pobreza a 5.1 millones de personas, de las cuales 526,000 viven en la Ciudad de México. La ciudad aportó el 10.3% de la reducción de la pobreza nacional en un momento de crisis sin precedente. Este hecho no puede ni debe ser olvidado. Como un logro, es un logro combinado entre las políticas nacionales de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. En este momento hay más personas trabajando en la ciudad que en cualquier otro momento de la historia, registrando 4.709.000 personas y correlativamente un nivel de desempleo de 2.7%, que también es el más bajo en todo el siglo XX. De esta forma concluyó la comparecencia de la secretaria Luz Helena González Escobar ante el Pleno del Congreso Capitalino.